¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, continuamos con la serie de recomendación de orbes. Ya tenemos aquí lo que es la parte número 45, episodio número 45. Y bueno, chicos, ya saben en qué consiste la serie. Hablaremos de 3 mutantes, los analizaremos y, como dice el título, daremos sus mejores combinaciones para orbes, para saber cómo equiparlos. Les recuerdo que esta serie pues la deciden ustedes en la caja de comentarios, chicos. Comenten los mutantes que quisieran ver en el siguiente video y de allí yo los selecciono. Los 3 mutantes más mencionados en el video anterior fueron lo que es el Maestro Oida, el Capitán Achave y lo que es la Drusela. 3 mutantes pues que rinden bastante en Evo bajo y hablaremos de ellos pues directamente, chicos. Así que les recuerdo, continuamos la serie rápidamente ya que el último video fue bastante apoyado con esos likes, así que no olviden dejar el poderoso like pues para continuar semanalmente esta serie. Así que ok, hablemos del primerito, chicos, un mutante que te puede servir para iniciar en el juego cuando vas comenzando y de hecho es un mutante hibridable, o sea, sale gratis. Y estamos hablando del Maestro Oida, este mutante legendario hibridable doble galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento. ¿Qué me refiero con legendario hibridable? Que tú solamente hibridas 2 galácticos y si tienes suerte te saldrá. Así que no es un mutante, por eso digo que es un mutante gratis. Estadísticas: tiene una velocidad de 7.14, una vida total de 3136, el daño de su ataque individual es de 678 puntos, mientras que su múltiple es de 390. Cuenta con la habilidad de fortalecimiento de 135 puntos, que sería un 20%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de fortalecimiento aumenta a un 30%. Así que, chicos, Maestro Oida, un mutante que sirve perfectamente para menores del Evo 30. Como mucho te puede rendir entre el Evo 30 y 40. O sea, ya cuando llegas al Evo 40... obviamente ya no deberías de estar usando este mutante porque en ese momento pues a lo mejor si eres full tryhard completas las campañas y obtienes lo que es el Eteliot, que es un mutante como 3 veces mejor. Así que por eso lo digo que ya después del Evo 30 pues ya pierde su uso por el Eteliot, que es otro mutante gratis. Así que en realidad un mutante estándar no está mal estadísticamente, pero tampoco es fuerte. Vida sencilla, ataque sencillo y forta normal. El único problema es que a lo mejor si tuviera mejor daño se usara, pero el problema es eso. Pero tiene fortalecimiento, así que un mutante complementario, pero normalito. Recomendación de orbes, chicos. Pues la mejor para él, chicos, puede ser la de velocidad, ataque y vida, chicos. Es la mejor, obviamente, para iniciar. O sea, especial de velocidad es lo único que le puede quedar porque no tiene el daño suficiente para otros especiales. Y bueno, velocidad obviamente es lo opcional, ya que él tiene forta. Un orbe de ataque simplemente para que el primer daño sea fuerte, eso igual aumenta el fortalecimiento. Y el orbe de vida simplemente para que aguante prolongado. Obviamente hay otras alternaciones como la segunda, que es idéntica, velocidad, ataque, pero en vez de vida, fortalecimiento. Y aquí si lo quieren hacer full daño, de igual manera. Y una tercera combinación, igualito, velocidad, pero ahora sin ataque, sino forta y vida. Ya saben, la fortitanque. Un mutante que pues puede alternar, depende de básicos, pero que incluso si eres Evo bajo, no dependes del especial. Simplemente colócale los básicos para que te pueda rendir. Les recuerdo, es estrellita para menores de Evo 30. Ok, segundo mutante, chicos, Capitán Achave. Es un mutante exclusivo que ya lo verán aquí. Para ver. Capitán Achave, chicos, mutante exclusivo de sala reto. De hecho, sable con galáctico que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que tiene bastante año en el juego, o sea, tiene 5 años desde que salió. Y cuando salió, pues era un mutante, se podría decir, meta. En el tema de tanqueo y velocidad era meta, pero no era un meta de que podía ganarle a cualquier cosa, pero estaba bien en su momento.
Ahora, pues, estadísticas. Posee una velocidad de 7.41 y ojo, que hace 3 semanas en el último cambio de balances le nerfearon la velocidad de 7.69 que tenía a 7.41, lo cual no tenía sentido, pero bueno, un nerf que le han aplicado. Tiene una vida total de 3.950, el daño de sus ataques es de apenas 567 puntitos. Y bueno, la habilidad de respuesta es de un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta aumenta a un 25%. Entonces chicos, Capitán Achave en su momento de los mejores mutantes veloces porque era un tanque por excelencia. Actualmente pues sigue teniendo buena vida para su velocidad, pero lo malo en el meta actual es que no tiene ni daño ni tiene una habilidad conveniente. Así que es un mutante que no recomendaría usar a no ser que seas menor del Evo 40. De resto, después del Evo 40 ya vas a encontrar muchos mejores mutantes veloces para esos roles. Y bueno, aunque ojo, aquí va un dato oculto. El daño real del Capitán Achave no es de 567, sino que su daño real es de 800 puntos aproximadamente, ya que en este último cambio de balances le subieron un poquito el daño plus. Antes era unos 780 puntos, ahora es unos 800 puntos de daño real. No tiene mal daño, pero aún así se queda corto comparado a otros mutantes veloces del juego. Y que no tenga una habilidad que te ayude, pues lo deja bastante atrás al mutante. Mejor combinación de orbes, pues aprovechemos su velocidad. Velocidad full daño, ya que el mutante tiene buena velocidad y tiene buena vida, pues hay que complementarle lo que le hace falta, el daño. Obviamente la respuesta no tiene sentido aumentarla, así que a ir a full con el daño. Y otra combinación que puede ir con la de fortalecimiento es la Fortitanque, chicos. Forta, vida. Otra combinación que de hecho era la mejor combinación que se usaba con el mutante cuando salió hace 5 años. Pero de resto, como les digo, no tiene mala vida, le falta complementar el daño, a lo mejor el Forta le ayude. Pero la mejor sinceramente es la de velocidad full daño. Así que Capitán Achave, sinceramente para aquellos menores del Evo 40, incluso puede llegar a usarse hasta el Evo 50, pero no va a tener el mejor rendimiento. Y ojo, por cierto, eso es algo que estoy agregando ahora en la mecánica de recomendación de orbes, la recomendación de Evo. Un detallito si habrán ya notado. Ok. Drusela, chicos, así es la última en nuestra lista. Esta mutante legendario Cyber con Necro que tiene la habilidad de escudo. Y ojo, que esta mutante también la han tocado en este último cambio de balances del mes de enero del 2023. Estadísticas, posee una velocidad de 9.09, que de hecho eso fue lo que le han mejorado. Ella tenía una velocidad de 7.69 y ahora de 9.09, un gran cambio. Tiene una vida total de 2.844 puntos, el daño de sus ataques individuales es de 528 y su habilidad de escudo es de 105 puntos, que representa un 20%. Pero la mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de escudo aumenta a un 30%. Entonces chicos, Drusela, bueno, ya daré mi opinión porque aquí va una estadística oculta de la mutante, que de hecho también fue aumentado en el último cambio de balances. Le han mejorado el daño plus en unos 15 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora el daño real de la Drusela no es de 528, sino que es de 575. Va a aumentar el daño como si fuera una mutante de 575 puntos de daño. ¿Cuál fue el aumento? Pues simplemente tiene 47 puntos más de daño. Ahora obviamente es diferente, pero ok, mi opinión final. Obviamente una mutante que ahora con ese aumento de velocidad en Evos bajos se va a ver. Obviamente menores al Evo 30 si obtienen esta mutante pues la van a usar bastante por el tema de la velocidad. Tiene buena vida, no es la mejor vida pero tiene buena vida, aunque el principal problema es su daño. Aún así se queda muy corto de daño porque hay mutantes que pueden tener esa velocidad o incluso más rápidos que cuentan con más daño. Ya saben, Mimic Curva, Spin Fury, Carlinger te rentaría más, Ceres por la vida, obviamente la pesadilla viviente y otros mutantes más que bueno, ya esos son más meta, pero como les digo, vas comenzando en el juego, eres menor al Evo 20, tal cosita, te va a ayudar un montón la Drusela por el tema de la velocidad.
Pero el problema es su daño, que de ahí es donde iremos a su recomendación de Rush. Y para mí, la mejor para complementar a la mutante es la de velocidad full daño. Aumentar la velocidad lo máximo posible para que supere los 10 puntos, pueda doblegar turnos sin problemas a cualquier mutante pues intermediario, si se podría decir. Y obviamente full daño, porque lo que le hace falta es aumentar el daño. Y mientras más le subamos el daño, también aumentará su cantidad de escudo. Un datito allí. Otro dato es que ya tiene una velocidad suficiente, así que a lo mejor también le podemos colocar lo que es el fortalecimiento. Y de allí irá su segunda combinación, que es la de Forta, Forta y Ataque. Ya saben, aumentar el daño a medida que pasen los turnos con ese fortalecimiento. No es algo seguro debido a su vida y a su poco escudo, pero es algo que obviamente la puede complementar. Y la última combinación, que de hecho no es la mejor, es la peor de las tres, sería la de Forta, Ataque, Escudo. Simplemente intentar echarnos un buen escudo al segundo o tercer turno, pero como les digo, no es algo que se vaya a notar en ella. Ojo, esta combinación sí se notaría si específicamente enfrentan zoomorfos, pero de resto, contra sables, pues no lo van a notar, a pesar de que ella tenga ventaja comparado como es el meta actual. Así que Drusela sin problema se puede usar para menores del Evo 40 por el tema de la velocidad. Obviamente va a ser increíble para aquellos menores al Evo 30, pero hasta el 40 es mi recomendación y es lo que puedo decir de la Drusela. Así que chicos, espero les haya gustado este video, que les sirva que lo principal. 3 mutantes que ahora pues saben que pueden usarlo para menores del Evo 40. Más que todo ahorita fue el cambio a la Drusela, que le aumentaron la velocidad un montón. Y de hecho chicos, Drusela pronto tendrán video en el canal para demostrar cómo está en el meta para aquellos interesados. Voy a subir muy pronto video de Drusela en el PvP, incluso en Evo alto. Ojo, en Evo alto. Así que Maestro Ida pues se quedaría hasta niveles bajos. Capitán Achave intermediario del 50. Y Drusela pues sí, lo recomendable sería pues para menores del 40. Y bueno, pronto cuando la probemos, porque falta probarla en el PvP, a ver si se desempeña mejor. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, no olviden comentar los próximos mutantes que quisieran ver en el siguiente video. Y ojo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.